Devocional número 11. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, porque cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero él, al llegar la noche, salió de la ciudad. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. En esta parte del Evangelio, en este capítulo, vemos que Jesús ya entra a Jerusalén. Esta es la semana en que Jesús entra a Jerusalén para hacer la última semana entre sus discípulos, para hacer la última semana en carne y sangre, antes de ser arrestado y crucificado. Esta es la semana en que Jesús ya está entrando a Jerusalén, y lo primero que vemos es que cuando entra a Jerusalén,
envía a sus discípulos a buscar este pollino, este hijo de asna, para que lo monte, porque así estaba profetizado. Cada una de las cosas que Jesús hacía tenían que ver con todas las profecías anunciadas, con las cosas que iban a acontecer acerca de él, lo que él iba a hacer para cumplir cada una de las profecías, y entonces el desarrollo del cumplimiento de las profecías tuviera un efecto de cumplimiento en la vida de Jesús. Por eso es que manda buscar este pollino. Así estaba profetizado, ya lo habían dicho los profetas anteriormente, y ahora él llega y entra a Jerusalén montado en este pollino. Y la gente empieza a gritar, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. La palabra Hosana es un clamor, es un grito de sálvanos ahora. Y lo que está diciendo la gente a Jesús es, sálvanos ahora. Si bien Jesús vino a ser el Salvador del mundo, la gente clamaba para que fuese salvado de sus problemas en ese momento, de los romanos que les imponían impuestos, de las crisis económicas, de la desigualdad social, de los problemas de salud y enfermedad que había en el mundo, bueno, que había entre ellos, entre el pueblo de Israel, y ellos estaban pidiendo, sálvanos, sálvanos ahora. Jesús vino a ser el Salvador, pero no el Salvador como la gente quisiera que fuese. Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús vino a salvarnos de las maldiciones generacionales, de las enfermedades, de las dificultades que vivimos cotidianamente. Y vino a darnos una vida nueva en Él para que nosotros pudiéramos disfrutar y conocer la presencia de Dios en nuestra existencia y supiéramos cómo es que nuestras vidas podían ser renovadas. Ellos gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Le gritaban a Jesús, ayúdanos ahora, porque estaban desesperados por las situaciones que venían. Nosotros podemos pedirle al Señor que nos salve. Podemos clamar a Dios y gritarle, Hosana, Hosana, sálvanos, Señor. Y estoy seguro que Él lo hará. Seguramente, cualquiera que sea nuestra situación o nuestra circunstancia, Él podrá salvarnos. Podemos tener la certeza y la confianza de gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David. Que Jesús, el Hijo de Dios, nos traiga salvación. Y podemos llamarle a Él nuestro Salvador y Redentor, podemos llamarle a Él nuestro Dios, nuestro benefactor, nuestro ayudador, nuestra salvación, pero sobre todo poderle decir que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Señor. Saliendo de ahí, yendo, salieron de Betania, iban a Jerusalén otra vez, y Jesús ahí por la mañana tiene hambre y se acerca a una higuera que está llena de hojas y busca algún higo para comer. Resulta que no lo hay, y entonces lanza una sentencia sobre la higuera. Más adelante vemos que al otro día observan que la higuera se secó hasta la raíz. Quisiera considerar estos dos pasajes al mismo tiempo. Primero, Jesús hace esta declaración y me llama la atención que se acerca a la higuera en el tiempo en que no era tiempo de higos. Es decir, Jesús sabía que la higuera todavía no debía de dar higos, pero Jesús quería los higos, quería esos frutos. Y cuando se acerca a la higuera y no los encuentra, Jesús lanza esta sentencia contra la higuera. Esto es para considerarse, porque nosotros creemos y pensamos que de acuerdo a nuestro tiempo y de acuerdo a nuestro calendario estaremos dándole frutos al Señor conforme nosotros pensamos que debería de ser. Pero llegará el momento en que Jesús venga a buscar frutos en nosotros cuando menos nosotros lo esperamos, cuando menos pensamos que deberíamos de estar dando frutos, es cuando Jesús vendrá y buscará frutos en nosotros. Frutos como señales de cambio y de transformación en nuestras vidas, frutos en nuestra conducta y comportamiento, frutos en nuestro trato hacia los demás, en ser mejores personas, en dar frutos verdaderos de arrepentimiento. No se trata solamente de decir estoy cambiando, estoy en el proceso, estoy siendo mejor persona, porque en el momento en que se necesite, cuando una persona es contraria a nosotros, cuando una persona está ofendiéndonos, cuando una persona quiere sacar provecho de nuestras vidas, y nosotros deberíamos en ese momento dar buenos frutos. Y a veces nos justificamos diciendo, bueno, es que todavía es mi naturaleza, estoy cambiando, estoy en el proceso, nadie es perfecto, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Decimos cosas como esas creyendo que eso justificaría nuestro comportamiento ante Jesús.
Pero Jesús vendrá a buscar un fruto. Y si no encuentra ese fruto, ¿qué será lo que nos espera a nosotros? Por supuesto que no estoy lanzando ninguna sentencia diciendo que si no damos fruto, el Señor nos maldecirá y nos secaremos. No, no estoy diciendo eso. Por supuesto que no, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Lo que estoy diciendo es que deberíamos estar preparados todo el tiempo para dar fruto, aun cuando no fuera la temporada de hacerlo. Y después esta situación con la higuera, el Señor Jesús lo toma como ejemplo para decirle a los discípulos que cualquier cosa que pidamos, si creemos lo que pedimos, Dios lo hará. Y es importante como lo dice. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Aquí la importancia de cuáles son las palabras que salen de nuestra boca. Jesús dice que lo que sale de nuestra boca, si nosotros lo decimos y creemos lo que decimos, eso no sucederá. ¿Cuántas cosas decimos, frases aprendidas, dichos equivocados, que los decimos con tanta ligereza y creemos que no tienen ningún efecto entre nosotros? Hay alguna frase muy común que decimos frecuentemente cuando se nos pregunta cómo estamos y generalmente decimos dentro de las circunstancias, dentro de lo que cabe, bien. Pero nosotros no deberíamos de estar dentro de las circunstancias, nosotros deberíamos de estar sobre las circunstancias. Entonces, muy probablemente la mejor forma de decirlo es, si nos preguntan cómo estás, nosotros podríamos decir, sobre las circunstancias estoy bien. Aún a pesar de las circunstancias, yo estoy bien. Sobre aquello que me está pasando, estoy bien. Porque lo que decimos con nuestra boca generalmente lo creemos, porque generalmente hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Ya lo decía yo antes y te lo explicaba antes. Generalmente hablamos desde nuestro corazón y eso es lo que nos contamina. Por eso es importante cuidar nuestras palabras y lo que decimos. Me brinqué un espacio de cuando Jesús llega al templo y encuentra que el templo se ha hecho una cueva de ladrones. Y eso es interesante porque una de las cosas que Jesús dice es este templo ha sido llamada casa de oración para las naciones. Aquí es importante porque no dice solo para el pueblo de Israel, sino para las naciones. Y es una de las señales que Jesús advierte y comunica acerca de que la salvación es para toda la humanidad y no solamente para el pueblo judío. Pero hay algo más importante que hay que observar, que Jesús lo reprende porque habían hecho del lugar del templo de oración, habían hecho una cueva de ladrones. Muchas veces nosotros consideramos el templo o la iglesia solamente como un lugar para encontrarnos con Dios, pero a veces tiene más importancia otros lugares que la misma casa de Dios. Por eso nosotros debemos devolver nuestro corazón a Dios y saber que la casa de Dios es el lugar de encontrarnos con el Señor para orar. No significa que sea el único lugar, no, para nada, porque podemos orar en la casa, podemos orar en el camino, podemos orar en la calle, podemos orar en el trabajo, donde quiera que estemos, podemos orar al Señor. Pero cuando se trata de buscar a Dios, tener la disposición para encontrarnos con Él es muy importante. No menospreciar el tiempo de reunión, no de menospreciar el tiempo de estar con Dios en su casa, sino más bien es un tiempo importante para considerar y tomar en cuenta y que cuando sea necesario nosotros estemos dando honor a aquel lugar que el Señor llamó casa de oración. Y por último, otra vez los religiosos preguntan a Jesús de dónde tiene autoridad para hacer todas las señales y hablar de la manera en que habla. Y ellos se preguntan por qué Jesús tiene esta autoridad, porque ellos, aun cuando Dios les había dado autoridad, ellos no podían ejercer la autoridad y lo que hacían era ejercer una manipulación, un control, un chantaje sobre la gente. Cuando nosotros no entendemos la autoridad que Dios nos ha delegado y la responsabilidad que tenemos en esa posición de autoridad, caemos en el chantaje, en la manipulación, en usar frases que dan temor o miedo, que asustan o que amedrentan a los demás porque no podemos ejercer la autoridad que Dios nos ha delegado. No se trata de confesar lo que decimos solamente para ejercer el control, una manipulación o un chantaje sobre los demás, sino entender que tenemos autoridad. Autoridad para reprender al diablo, autoridad para servir a los demás, autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús, aunque ellos preguntan por qué tienes autoridad, Él los confronta y les hace una pregunta.
y les dice, si ellos explican de dónde viene Juan el Bautista, si ese mensaje venía de Dios o de los hombres, entonces si ellos responden, Él les dará una respuesta. Ellos saben que la respuesta que está en sus corazones no es la que quieren dar, porque si ellos respondieran de acuerdo a sus corazones, tendrían problemas con el pueblo. Pero Jesús les dice, de la misma manera que ustedes no me responden a mí, yo no les respondo a ustedes. Y aunque Jesús tenía respuesta para ellos, la gente solamente quiere oír lo que quiere oír. Y en ocasiones es mejor no dar una respuesta a aquellos que no quieren una respuesta, sino que quieren nada más confrontarnos y pelear con lo que nosotros creemos y las convicciones que tenemos. A veces solo es mejor callar, pero en ocasiones será necesario hablar y decir y confesar y proclamar el reino de Dios en la tierra para que muchos más crean. Solamente dejemos guiarnos por el Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude y sepamos nosotros qué hacer y cuándo hacerlo. Oremos pues. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos compartes. Tu palabra es verdad y nosotros creemos que lo que está escrito en el Evangelio de Marcos nos revela muchas cosas acerca de tu persona y tu carácter, pero también nos da sabiduría para entender cómo debería ser nuestra actitud y nuestro comportamiento, cómo actuar respecto a la fe, cómo actuar respecto a lo que decimos y confesamos, lo que creemos y lo que hablamos todos los días. Que podamos tener la certeza en nuestro corazón de que somos hijos tuyos y que somos llamados a extender el reino de los cielos. No queremos menospreciar las reuniones en el templo, las reuniones congregacionales. No queremos menospreciar, Señor, el tiempo de estar contigo. Y aunque ahora en estos días de pandemia es difícil podernos reunir completamente en el templo, te pido, Señor, que aunque podamos, lo más que podamos asistir, y si no es posible asistir, Señor, por medio de las reuniones de internet, tengamos el tiempo de comunión contigo, porque es necesario para edificación de todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Aprendemos de la higuera y sabemos, Señor, que hay que dar fruto, aun cuando no sea el tiempo, aun cuando pensamos que no somos lo suficientemente maduros para dar el fruto. Señor, tú nos demandarás que lo hagamos, porque damos testimonio de ti. Gracias, Señor, por la autoridad con la que nos has revestido, y sabemos que tenemos autoridad para echar serpientes y escorpiones, para echar fuera serpientes y escorpiones, y nosotros, Señor, ser fortalecidos en la fe y levantados en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.